voluntad y sobre todo la disposición de la Secretaría de Finanzas para haber presentado con poco más de 15 días de anticipación la iniciativa de paquete económico. Tiene que ver precisamente con otorgarles más días al Poder Legislativo para que podamos profundizar en el análisis, en el contenido de estas iniciativas. Hemos comentado que es un paquetito económico que no tiene la abundancia del anterior. El anterior contenía 10 instrumentos jurídicos, 10 ordenamientos legales. Este solo tiene 3, la iniciativa de ley de ingresos, reformas y adiciones a la ley de Hacienda y el decreto de presupuesto de egresos del Estado. Consideramos que es un proceso o es un paquete económico inercial, únicamente, pues considera presiones de gasto que no habíamos observado en 2017, como es el caso concreto del proceso electoral en puerta, y reiterarle la disposición absoluta de un servidor y de todo el equipo de colaboradores de la Secretaría de Finanzas para estar en absoluta disposición a la hora que ustedes determinen, sábados y domingos, porque me queda claro que aquí apenas inicia este proceso arduo de discusión que sin duda habremos de enfrentar con éxito y nosotros escuchar de manera detenida todo el posicionamiento que las diferentes fracciones parlamentarias de las que usted hizo alusión eventualmente puedan tener. Nos parece interesante observar una visión quizás diferente en la construcción de un paquete económico. Creo que tendremos, por supuesto, la apertura de revisarla, de hacer las consideraciones pues que de alguna manera creamos convenientes de manera muy respetuosa, y sí decirle que habrá una disposición total y absoluta al diálogo. Le agradezco sus comentarios. A la diputada Julia Holguín le comento que pues el incremento de los ingresos locales ha sido sustantivo. Pasamos de un 3%, de un 2.5% que traíamos en 2015 a un 3% en 2016, a un 12% en 2017. Esto sin duda ha fortalecido la hacienda pública del Estado. Estos recursos adicionales es una parte importante para que el Estado no continuara en la ruta del endeudamiento. La hacienda pública del Estado, lo hemos comentado de manera reiterada, había observado 2014, 2015 y 2016 déficit de un tamaño que era difícil de enfrentar para la dimensión de la hacienda pública del Estado de Zacatecas. Es por eso que el año pasado, en esta reforma de gran calado, tuvimos que hacer una serie de medidas para poderlo disminuir de manera sensible. En el tema del FONE, sí quiero ser muy preciso. Con toda la insistencia que ha tenido el gobernador del Estado, las y los diputados federales y locales también, hay que decirlo, porque han coadyuvado en este tema, y desde la Secretaría de Finanzas, después de tocar recurrentemente varias puertas, se nos dio una primera opción, pero esta primera opción, digamos, era una opción de largo plazo, porque el planteamiento que se nos hizo desde la Secretaría de Educación Pública era todas las plazas estatales que se fueran jubilando se contrataran en espacios federales y que entonces les pagara el FONE a través del gobierno de la República. Sin embargo, esta solución que agradecimos en su momento no era suficiente, porque era una solución a 20 años. Entonces volvimos a hacer el planteamiento, porque la ley de coordinación fiscal, el artículo 3º transitorio, establece de manera concreta que los estados que fueron afectados en la transición FAED-FONE pudieran acceder al fondo de compensación. No existe ningún procedimiento aritmético que pudiéramos nosotros observar para determinar
que el Estado de México reciba 6,000 millones de pesos o Chiapas reciba 2,000 millones de pesos. Entendimos nosotros, al no contener la Ley de Coordinación Fiscal un elemento objetivo de determinación económica para los estados afectados en este proceso de transición, que era un tema de voluntad política. Así lo dijimos, y entonces nos abren ya otra alternativa. Es algo paradójico lo que le sucede a Zacatecas. En la parte estatal nos falta mucho recurso, alrededor de 2,000 millones de pesos al año, pero en la parte federal, a partir de que se crea el FONE, hemos tenido subejercicios en capítulo 1000, en 2015, en 2016 y lo tendremos también en 2017. Acumulados suman alrededor de 1,000 millones de pesos. ¿Qué fue lo que obtuvo el gobernador Alejandro Tello? Que estos subejercicios los pudiéramos emplear en financiar el recurso que nos falta en la parte estatal. Y entonces una solución que antes se planteaba a 20 años, ahora la tenemos a 5 años. Esa es la buena noticia y yo quiero, bueno, pues aquí definitivamente reconocer el amplio respaldo que nos han dado algunas legisladoras federales en este proceso, particularmente Soraya Bañuelos, que yo lo quiero reconocer públicamente porque ha sido una gran aliada de Zacatecas. Comentarle también, diputada, entonces, que este es un tema que habremos de encontrar la solución en el mediano plazo, a 5 años. La buena noticia es que de una solución planteada a 20, la tenemos ahora a 5 años. Aquí también reconocer el apoyo y el respaldo de la diputada María Luisa Ortega, María Elena Ortega, nos abrió el espacio con la diputada Hortensia Aragón, el pleno de la Comisión de Educación, donde planteamos profundamente la problemática que aqueja a Zacatecas. También estuvimos, por supuesto, con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Jorge Estefan Chidiac, y bueno, con una serie de actores políticos que vieron de buena manera el esfuerzo que ha estado realizando Zacatecas y que es lamentable que el incremento de los ingresos locales, de las participaciones federales, en lugar de resolver necesidades de la gente, como ya lo establecía la diputada Lorena Oropesa, únicamente han venido a seguir disminuyendo el déficit tan grande que traíamos, propiciado fundamentalmente por el tema educativo. A la diputada Carolina Dávila le comento que los efectos negativos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, de darse o no, es difícil predecirlos. Lo que sí es que tenemos, o el planteamiento que ustedes tienen en sus manos, es un planteamiento moderado, es un planteamiento que observa las variables, como aquí planteamos, internacionales, nacionales y locales, y consideramos que es suficiente para poder atender esta contingencia. ¿Cómo afectaría? Bueno, pues afectaría, por supuesto, de manera negativa, pero también hay que decirlo, no debemos de sobredimensionarlo. Lo que hemos observado en los últimos meses respecto de la amenaza que significaba para el país, el presidente de los Estados Unidos ha venido disminuyendo, porque obviamente son muchos los intereses a favor y en contra que se mueven, y en ese mismo sentido nosotros tenemos optimismo. A la diputada Isadora Santibáñez, ¿qué estrategias tenemos para fortalecer los ingresos locales de los municipios? Primero, comentarles que llevamos ya 2 asambleas financieras. En estas asambleas traemos una serie de capacitación por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. Consideramos que una gran parte del fortalecimiento de los ingresos locales de los municipios tiene que ver con la capacitación, con los convenios de colaboración. Les hemos ofrecido ya que el Estado sea quien cobre el impuesto a la propiedad raíz y los derechos de agua, en el sentido fundamental de incrementar el Fondo de Fomento Municipal. Estamos trabajando en ello y creemos que esta medida sería una medida muy importante y fundamental para incrementar
los recursos locales, primero de los municipios y luego los que nos llegan por la vía del ramo 28 a través del fomento municipal. ¿Qué expectativas se tienen respecto del impuesto ecológico? Nos preguntó la diputada Patricia Mayela. Le comento, diputada, que en principio nosotros incluimos dentro de la cuantificación de la ley de ingresos los mismos 1,230 millones para 2017, pero con una situación por el lado del gasto que nos va a permitir no enfrentar las dificultades que tuvimos este año. En 2017, los 1,230 millones se distribuyeron en todo el gasto. Al no darse, tuvimos que estar haciendo recolecciones trimestrales de los subejercicios de recursos estatales para poder enfrentar esta disminución en los ingresos, que agregado al crecimiento de las participaciones federales nos permitió no hacer recortes al presupuesto. Comentarle que las expectativas, nosotros somos, digamos, muy optimistas. Las noticias que tenemos de gente cercana a ministros de la Corte es que en ningún momento se violentó el convenio de adhesión al sistema de coordinación fiscal. Lo cierto es que hoy se ha cobrado alrededor de 25 millones de pesos del impuesto ecológico de empresas mineras pequeñas, porque finalmente las que se están defendiendo son las que tienen una dimensión mayor, y estamos recibiendo participaciones federales. Si nosotros hubiéramos violentado el pacto federal, la consecuencia natural inmediata es que no estaríamos recibiendo participaciones federales. Se cuidó escrupulosamente lo que establece el artículo 4 de minería, y a través de las resoluciones jurisdiccionales que hoy tiene la Secretaría de Finanzas podemos establecer una ruta optimista. No somos enemigos de la minería, lo hemos dicho una y otra vez. Reconocemos la gran aportación que tienen al Producto Interno Bruto del Estado, pero sí requerimos que esa gran riqueza que genera, por supuesto, que tenga beneficios concretos y tangibles a la población. A la diputada Lorena Oropesa le comento que los ingresos locales pasaron del 3 al 12%. Para nosotros es fundamental arreglar de manera definitiva y para siempre el tema educativo para poder liberar recursos, para poder atender lo que yo coincido absolutamente con usted. Si elevamos la carga fiscal de los contribuyentes, de manera natural tendríamos que dar mejores servicios a la población. Tendríamos que tener programas más eficientes en materia de política social. Sin embargo, era tan grande el déficit que desde 2014 se venía financiando con endeudamiento, que lo primero que teníamos que hacer de manera obligada es disminuir ese déficit. Era tan grande que lo estamos resolviendo con el incremento de las participaciones federales, con el incremento de los ingresos locales, pasar del 2.5 o 3 al 12% ha sido un esfuerzo extraordinario. Quiero comentar algo muy importante. De darse el impuesto ecológico en favor de Zacatecas, por primera ocasión en los últimos 15 años, Zacatecas tendría finanzas superavitarias. Y Zacatecas ahora sí podría invertir en áreas que a todos nos interesan. Es triste que tenemos un recurso tan grande en educación solo para atender la nómina, que no podamos ver programas que mejoren la calidad educativa, por ejemplo. Es por eso para nosotros fundamental el tema del impuesto ecológico. Ahí ustedes observan la voluntad, pero sobre todo la responsabilidad de la conducción del Estado de Zacatecas, del gobierno de Alejandro Tello. Enfrentarse a los dueños del dinero del planeta
no ha sido fácil. Es como enfrentar a Sansón, un puñado de asqueles encabezado por el secretario de Finanzas. Ha sido verdaderamente titánico el esfuerzo, ojalá y sigamos encontrando el respaldo de esta soberanía. En seguridad pública, diputada, por supuesto que van recursos importantes para fortalecer la inteligencia, para fortalecer el equipamiento, para contratar más policías estatales. Si ustedes hacen una simple ecuación, el número que actualmente tiene la Secretaría de Seguridad Pública de efectivos entre 58 municipios, es ridículo lo que la ecuación luego resulta. Es por eso que es fundamental que tengamos una corporación bastante robusta, que tenga muchos elementos que por supuesto pasen los exámenes de confianza, para que tengamos una policía eficiente. Mucho de esto tiene que ver con la disuasión y nos lo han comentado. En la medida en que se observen efectivos patrullando las calles, bien equipados, con buenos vehículos, creemos que esto también tendrá un efecto de disuasión para la gente que anda haciendo cosas no muy agradables. El decremento en el tema de salud, tenemos un incremento del 8% en los recursos federales. En el tema de salud se ha logrado una gran gestión de recursos, pero no se trata que demos por encima de las necesidades. El año pasado hubo un incremento muy importante porque todo el recurso para el tema del seguro popular se hizo de manera líquida, ustedes lo recordarán. Ahora, con este incremento tan importante de los recursos federales que se obtienen en el PEF, no es necesario invertirle tanto recurso de momento, porque con la operación de 2 nuevos hospitales, el de Fresnillo, uno de ellos, y me parece que otro en Jerez, el próximo año, es decir, hacia 2019, sí tendríamos que hacer una asignación presupuestal muy importante. El incremento que ustedes observan en algunas dependencias de la administración pública centralizada, a la hora que trabajemos en comisiones, si analizan la información de los anexos, podrán ver que tiene que ver con readecuaciones. Es decir, en el tema de la gobernatura, el asunto de comunicación social se va de la Secretaría de Administración a la gobernatura, donde estaba hasta 2016. Pero si ustedes observan, son los mismos 100 millones de pesos. La Secretaría de Finanzas decrece en más de un 30%. Tiene que ver en una buena parte con esta readecuación de funciones y atribuciones que establece la propia Ley Orgánica de la Administración Pública. Lo que observamos de manera agregada es que el Poder Ejecutivo tiene un incremento de apenas un 3%. Eso es la parte que yo resaltaría. Al diputado Carlos Peña le comento que en el tema de educación efectivamente y seguridad crecen de manera importante porque pues, es una exigencia del pueblo zacatecano que tenga seguridad. Y en ese sentido se está invirtiendo una cantidad muy importante en inteligencia, en equipamiento y en la contratación de un número muy importante de policías estatales. Y en el tema de educación, lo que estamos haciendo es darle la justa dimensión del recurso que necesitan. Tenemos ahora sí ya una proyección muy ajustada y real al cierre del 2016, reconociendo el incremento que ustedes saben tiene ya la Ley de Disciplina Financiera y esa es la asignación presupuestaria que tiene el tema de educación. En el tema de los municipios, la estrategia que estamos utilizando es activar las asambleas financieras, darles una gran capacitación a través, entre otros medios, del INDETEC, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, y celebrar, que es ya la propuesta que tienen en el escritorio las y los presidentes municipales, convenios de colaboración para que la Secretaría de Finanzas pueda cobrar el impuesto predial y los derechos de agua
y con ello incrementar el ingreso local, pero también las participaciones federales por la vía del Fondo de Fomento Municipal, que ese 100% es de los municipios. Al diputado Jorge Torres le quiero comentar que las reformas del año pasado han beneficiado sensiblemente a los municipios. El incremento promedio que traemos de las participaciones federales observadas a municipios es de un 14%, que es en definitiva muy importante. En el tema del seguro social es un arma de doble filo, llevarlos a que suscriban convenios con el Seguro Social. Es un tema que estamos viendo a fondo. Nos hemos reunido un par de veces con el coordinador general jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, el licenciado Tufik, porque desde el momento en que tú llevas a los municipios a que se les descuente de las participaciones federales, empezamos a observar incrementos de manera inmediata de las cuotas y aportaciones que hacen al Seguro Social. Un poco lo que sucede con el tema de Comisión Federal de Electricidad. Si no tenemos procesos exhaustivos de validación de los montos que cobra Comisión Federal de Electricidad y el Seguro Social, estamos confinando a nuestros municipios a que paguen montos que seguramente muchos de ellos no debieran ser. Comentarle también que el impuesto a la nómina y el impuesto al hospedaje, ustedes saben que una de las grandes reformas que se hizo el año pasado es que el Código Fiscal aprobado por esta 62ª legislatura, que digamos el antecedente inmediato era de 1982, es que ya ningún impuesto puede afectarse en fideicomiso. Esto tuvo una reacción, digamos, no muy amable de parte de los organismos empresariales, y únicamente ahora se afecta en fideicomiso el monto que ustedes aprueban en el presupuesto de egresos. El año pasado fue por el orden de los 80–90 millones de pesos. Ahora, ante el crecimiento del impuesto a la nómina, estaría por el orden de los 200 millones. Pero la captación del impuesto a la nómina pasó de 200 a más de 450 millones de pesos. Ustedes recordarán, hasta 2016 el gobierno de la República estaba exento en Zacatecas de una manera increíble del pago del impuesto a la nómina. Quitamos todas esas exenciones y ahora nos pagan todas las delegaciones federales, nos paga el Seguro Social, nos paga Comisión Federal de Electricidad y nos paga absolutamente todo el gobierno federal. Entonces, este crecimiento, además también lo paga todo el gobierno del Estado. Para nosotros, cuando le explicamos a los organismos empresariales, el efecto neto para nosotros prácticamente tiene que ser cero. Es por eso que no podemos afectar en fideicomiso los 450 millones de pesos. Y entonces, lo que se afecta en fideicomiso es el monto que se destina en la autorización, en la aprobación que ustedes nos hacen favor en el decreto de presupuesto de egresos, ni un centavo más. Y lo que establece el código es un porcentaje máximo del impuesto en captación, lo que se puede destinar al fideicomiso. ¿Quién vigila? Está un comité técnico que es quien toma las decisiones hacia dónde va el recurso. Ahora hay una modalidad muy interesante. Antes el recurso era ingreso local y nadie lo fiscalizaba. Ahora que va desde el presupuesto, son recursos del ramo 28 y hay la obligación de fiscalizar por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Creemos que si todo ahora es susceptible de fiscalización, de revisión, de los órganos técnicos de fiscalización y además todos estamos en favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, consideramos que estos fideicomisos también tienen que entrar en esta lógica. Al diputado Felipe Cabral le comento que efectivamente disminuimos sensiblemente la dependencia de los ingresos federales transferidos, del 97.5% que traíamos al 88%. La idea es que estemos
en los próximos años en un 88-15. Aún con estos números somos en nuestro incipiente, digamos, pacto federal, somos de los estados con menor dependencia. Estamos entre los 5 estados con menor dependencia en la República. Al diputado López de Lara le comento que efectivamente no se había considerado presupuestalmente dentro de la Secretaría de la Función Pública recursos suficientes para poder echar a andar todos los órganos internos de control que ya nos obligan las nuevas disposiciones. En el paquete económico que tienen en su poder observarán ya un crecimiento importante de la Secretaría de la Función Pública, precisamente tiene que ver con este tema. Los impuestos ecológicos, el impuesto ecológico en sus 4 vertientes está contenido en la Ley de Ingresos y en la Ley de Hacienda. En la parte de gasto no lo estamos distribuyendo, efectivamente, como usted bien lo señala, lo estamos encapsulando en el capítulo 7000 y a través de una disposición transitoria señalamos de manera clara y contundente que de darse favorablemente el impuesto para el Estado de Zacatecas, acudiríamos a esta soberanía para que ustedes decidan hacia dónde se van esos 1,230 millones de los que usted de manera adecuada hace alusión. En la presa de Milpillas, ¿cómo vamos? Comentarles que hasta hace un mes el folio en la unidad de inversiones a cargo de Úrsula Carreño ya había fenecido. El requisito sine qua non para que haya una asignación presupuestaria es que tenga folio. Trabajamos de manera muy rápida con la Secretaría del Agua y la única opción era activarlo echando a andar el proyecto anterior, porque la unidad de inversiones nos decía, ese proyecto tiene 2 o 3 años, tenemos que actualizar los costos y ahora sí volvemos a activar el folio. Para estar en la condición de recibir recursos, era importante diseñar una estrategia. La estrategia fue irnos con el proyecto anterior, porque de todos modos sabíamos que no íbamos a tener la asignación de los 2,300 millones que cuesta la cortina. ¿Qué era lo fundamental? Encontrar 25, 50 millones de pesos en la activación del folio para que el proyecto entrara ahora sí en la multianualidad, es decir, que tuviera ya recursos presupuestarios 2019, 2020, 2021. Nosotros estamos observando en este proceso 2 momentos, porque había quien en la idea de hacer esto muy rápido fuéramos también ya al tema del acueducto. Imagínense ustedes lo lamentable de realizar un acueducto en 2 años o en año y medio y que no tuviera una gota de agua. Por eso creemos que son 2 momentos. Primero, un avance significativo de la cortina de la presa de Milpillas al tiempo que avanzamos en el modelo financiero y en la planeación del acueducto. Se avanza significativamente en la cortina y ahora sí se inicia el acueducto. Esta obra es de un impacto social muy importante, pero además quiero decirles algo adicional. Estamos ya por lograr la carta de intención de Fonadín, donde prácticamente financiarán el 49% de la totalidad de la inversión del acueducto, es decir, únicamente al Estado de Zacatecas le correspondería invertir el 51% del costo del acueducto en razón de que la cortina, el 100% de la inversión es federal. De ahí la importancia, incluso en las gestiones del gobernador, me volteaba a ver cada vez que decía, para Jorge la prioridad es FAE-FONE, para el gobernador de Zacatecas es Milpillas y luego FAE-FONE, en el sentido de lograr este recurso que fueron 175 millones de pesos, muy importantes porque entramos ya entonces en la multianualidad. La perspectiva de género, diputado, no es la primera ocasión, ya se había hecho en el pasado. Lo que intentamos es generar
en el ambiente que haya una participación activa de la mujer. A la hora que vamos a la evaluación de los resultados en el campo, resulta que 9 de cada 10 apoyos es para hombres. La perspectiva de género lo que nos permite es equilibrar, que la inversión pública también llegue, por supuesto, a las mujeres. No es la primera ocasión, es un esfuerzo que estamos retomando y el 2018 se construye de inicio a fin con la Secretaría de la Mujer y con la COEPLA en ese ánimo de poder generar esa perspectiva. ¿Cuánto se ha ampliado la base tributaria? Al tiempo que se hizo toda la reforma anterior, arrancamos, fue público, un programa de incorporación fiscal con el SAT, que todavía lo tenemos vigente. Se han incorporado varios miles de nuevos contribuyentes. Consideramos que esa es una lógica adecuada y coincidimos con su apreciación. Al diputado, mi amigo Chema González Nava, le comento que ¿qué más vamos a hacer desde la Secretaría de Finanzas? En el planteamiento como gobernador electo que le hicimos al contador Alejandro Tello, era que hacia 2019 instrumentaríamos un sistema integral de administración tributaria. Y también tengo que decirlo, nada nuevo, algo muy similar al gran esfuerzo en la ruta adecuada que ha hecho el gobierno de la República. Sin embargo, desde el momento en que se controvierte el impuesto ecológico y la hacienda pública no percibe esos 1,230, adelantamos la entrada en vigor del sistema de administración tributaria. Iniciaremos ya con las pruebas a partir del 1 de diciembre y el próximo año tendremos ya un sistema eficiente que en su administración sin duda nos permitirá incrementar sensiblemente los ingresos. El próximo año será el año de la consolidación, pero ya no a través de nuevas figuras impositivas o de incrementar lo que ya tenemos. Tiene que ver hacia adentro de la Secretaría de Finanzas, donde observamos que tenemos áreas de oportunidad muy interesantes. Al diputado Osvaldo Ávila le comento que aun cuando Zacatecas está en semáforo verde, ahorita estaríamos en una condición de poder recurrir a 1,300 millones de pesos de deuda y seguir en semáforo verde. Todo lo que se hizo el año pasado, de verdad los felicito porque fue de manera sumamente inteligente. La decisión del gobernador es que aún cuando pudiéramos eventualmente recurrir a estos 1,300 millones de pesos, no hacerlo. Por eso, al cierre de 2018, estamos observando, ustedes lo vieron en la lámina, una disminución importante y hacia 2019 una disminución cercana a los 1,000 millones de pesos. De tal suerte que el recurso que nos haga falta, vamos a trabajar muy fuerte en la gestión. Vamos a seguir yendo por el recurso a la Ciudad de México. Es lo que hemos hecho y es lo que nos ha permitido no continuar endeudando al Estado. De recurso adicional, usted conoce bien, usted anda muy fuerte en la gestión, me lo he encontrado en la unidad de política y control presupuestal en varias ocasiones, gestionando su recurso. Quiero comentarle que hay bolsas como FIFONREGIÓN, que el próximo año seguramente participaremos de manera activa y bueno, pues son recursos adicionales, por supuesto, para Zacatecas, para proyectos específicos. En el tema de los municipios tenemos que ser muy cuidadosos. Más del 90% están en semáforo rojo, en el esquema de semaforización que tiene la Secretaría de Hacienda, pero sí necesitamos darles mucha capacitación, porque muchos de ellos están en semáforo rojo, no porque traigan niveles de endeudamiento alto, sino porque no presentaron la información que solicitó la Secretaría,
La Secretaría de Hacienda, una información de verdad sumamente básica, muy elemental, que creemos que no debió haber tenido problemas. La capacitación otra vez fundamental. El tema de los laudos laborales agobia a varios municipios, Valparaíso, Guadalupe, entre muchos otros, pero tenemos ya que reglamentarlo, porque la Secretaría de Hacienda ya nos dijo, sí te generamos una bolsa, Miranda, siempre y cuando ya reglamenten que el presidente municipal que llegue y despida sin un procedimiento ajustado con la ley, es decir, con la liquidación respectiva y haciendo el procedimiento de rescisión laboral definitivo, haya una acción en contra de él. ¿Qué hemos encontrado? Y tenemos que decirlo con mucha responsabilidad, que los propios presidentes que se van se coluden con la gente que corren. Y entonces yo no dudo que hasta haya una participación económica. Esto es un tema recurrente cada vez que concluye una administración municipal. Si nosotros reglamentamos todos estos procesos, la Secretaría de Hacienda ya nos dijo, sí te damos recursos para que apoyes a estos municipios que traen el problema. ¿Qué no quiere la Secretaría de Hacienda? Lo que está sucediendo ahora con la universidad, tristemente, que le des el recurso para que resuelva el problema y en 3 años ya tenemos un problema igual o superior. En el tema de la universidad, ayer estuvimos toda la tarde con el rector, vamos a trabajar de la mano con la universidad, estamos convencidos que nuestra máxima casa de estudios necesita respaldo. Es tan grande el problema que trae hoy la universidad que su solución tiene que ser multifactorial. Y el gobernador del estado ayer se lo dijo al rector, claro que el estado le mete recursos, le tiene que meter también recursos el gobierno nacional, pero también necesitamos un esfuerzo de contención de gasto al interior de la universidad. ¿Sería cuánto, diputada presidente? Gracias, señor secretario.